Bueno, estamos con Patricio Gesele. Gesele se pronuncia, ¿no es cierto? En verdad, No, no, pero a mí me da lo mismo, a mí me da lo mismo, pero es Yechel, Getchele. Bueno, estamos con Yechel. Patricio Getchele. Eh, Parte de la investigación Fragilidad y Excesos, archivo abierto de la escena teatral chilena de 1983 a 1992. Para hablar justamente de esta investigación, de este proyecto de archivo que tiene diferentes tipos de productos y resultados, está súper interesante. Así es que gracias, Pato, por aceptar hablar con nosotras. Y bueno, como primera pregunta, si nos puedes contextualizar, que nos cuentes un poco de la investigación, cuándo partieron y todas las aristas. Bueno, gracias por esta invitación, para mí un honor. Yo trabajo en el archivo de la escena teatral de la Escuela de Teatro de la Católica y me parece muy bacán que como archivos con arte podamos también empezar a conversar, a dialogar, sobre todo en torno a los archivos y las miles de posibilidades que los archivos nos permiten. Entonces, bacán. Gracias por eso. Y para contextualizar el proyecto, sí, pues este es un proyecto grande, dirigido, ¿no es cierto?, impulsado por mi jefa, no, por ya compañera de trabajo, María Luz Hurtado, que es la directora del archivo. Y todo empezó porque ella en algún minuto estaba buscando unas fotografías que había sacado Jorge Brandmeier de una de las, creo que la primera obra que estrenó Radrigán en el año 79, que fue el testimonio sobre las muertes de Sabina. Entonces María La Luz sabía que había un fotógrafo que era Jorge Brandmeier que tenía esas fotos. Y le empezó a buscar por esas fotos. Y después de harto tiempo se juntaron ellos y ahí Jorge le dice, oye, sé que tengo una caja, era una caja de zapatos, que tenía como en el closet arriba, y ahí tenía todo este archivo, que es el fondo Brandmeier, ¿no es cierto?, que son alrededor de 1580 fotografías, diapositivas a color, ¿no es cierto?, de la escena nacional, principalmente teatro en Santiago. Hay una obra solamente que es de Valparaíso, o sea, estamos hablando que igual es un archivo de teatro, si uno siempre habla, ¿no es cierto?, del teatro chileno, en este caso es teatro metropolitano, principalmente. Pero es uno de los archivos más grandes que existen de teatro chileno a color. Entonces igual fue el manso descubrimiento. Y a partir de ese proyecto, María Lalo Hurtado primero, bueno, postuló un fondo en la Católica, a un BRI de investigación, un Artesí, son proyectos de la Vicerrectoría, específicamente de la Dirección de Arte y Cultura de la universidad, y a partir de eso se empieza una primera etapa de investigación de este archivo, de descubrirlo, hacer una primera digitalización de toda esta cantidad de fotografías, y luego en conjunto postulamos a un fondar con María Lalu para llevar a cabo la exposición, que fue como el primer proyecto, ¿no? Después de la exposición ya se hace el libro y se hace el documental y una serie de otros materiales. Pero en primera instancia era, ¿no es cierto?, una exposición de fotografías. Entonces, el año 2018 hicimos ese proyecto, que ya estábamos ejecutando el proyecto en la Católica y decidimos irnos con el Fondar, porque claramente para eh, financiar una exposición se requería un Fondar nacional. Postulamos ahí al Fondar de Artes Visuales y la categoría Exposiciones. Y ahí, nada, pues ahí empezó toda la aventura, ahí empezó mi trabajo dentro del proyecto y tuve la suerte de, en ese proyecto, ser productor, entonces, además de investigador, estaba produciendo, entonces pude entender como la mecánica de todo lo que significa montar una exposición de fotos. Igual, por lo menos para las personas como yo, que soy actor y que venimos del teatro, es algo ajeno, ¿no? Todo lo que implica la curaduría y cómo armar un relato dentro de una exposición, y todo lo que implica. Entonces trabajamos, bueno, con Jorge Brandmeier, eso fue muy rico porque siempre trabajamos juntos. Él estuvo en todos los procesos. Y además trabajamos con un director de arte que es Camilo Yáñez, y él también, pues, fue maravilloso entender esta cosa de la dirección de arte que tenía una expo.
Entonces, ese es el proyecto así como a grandes rasgos, muy resumido. Fue un proyecto muy interesante porque entre medio fue el estallido, después fue la pandemia, entonces nosotros estrenamos la exposición en, enero del 2020, donde todavía la pandemia no llegaba, ¿no es cierto? Y estuvo enero, febrero, y en marzo llega la pandemia, la expo se cierra y estuvo encerrada en el GAM todo ese año, y después volvimos a abrir en diciembre y enero diciembre de 2020, ese mes más. Y a partir de eso, y como la gente no pudo ver mucho la exposición, decidimos como ya lanzarnos con este libro, que bueno, ya hablaremos de eso también, y eso, y ahora un documental en Escenix, entonces como que Ana, sí, muchas cosas, es un archivo que ha producido muchas cosas. Y en ese sentido, esta idea del libro y de estos otros materiales surge entonces de esta necesidad de llegar a más público, ¿o lo tenían contemplado desde el inicio? No, ¿O como surge, claro, algo pandemia? exacto, surge a partir de que nosotros teníamos contemplado imprimir unas especies de catálogos como para promocionar la misma exposición y que quedara como un material visual, pero no el libro que hicimos, porque finalmente ese libro como que no, fue mucho más de lo que pensábamos, gracias también al apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, específicamente la Corporación Cultural de la Cámara Chilena, que también nos auspició, más el Fondar, más este fondo de la Vicerrectoría de Investigación de la Católica, se hizo posible este proyecto y se imprimieron, me parece que 1000 ejemplares del libro. Entonces sí, y ahí fue como otro gran producto que no esperábamos hacer, con las fotografías de Jorge. María de la Luz escribió todos los textos, el relato curatorial, el contexto histórico, ¿no es cierto? Más el trabajo, Camilo Yáñez volvió a diseñar el libro, o sea, él diseñó la exposición y además él diseñó el libro. Y también quiero mencionar a otra investigadora que fue súper importante, que es una investigadora de historia de la Católica, doctora en historia, que es Olaya Sanfuentes. Ella también participó en todo el proceso de investigación y quien les habla. Entonces, todos ellos somos como parte del equipo del libro. Qué bonito. Y esto fue, entonces ya, bueno, parte con esta búsqueda, que eso encuentro muy bonito, que es como un archivo que aparece de sorpresa. Que, bueno, en el documental que lo vi el otro día, Jorge Bredmayer decía que él no tenía conciencia de tener ese archivo, por ejemplo. Eh, a partir de una búsqueda, una pregunta de María de la Luz Hurtado, entonces él busca esas fotos, se encuentra con estas cajas, es como interesante eso, como de pronto uno puede estar armando archivos inconscientemente, como, no sé, qué reflexiones se hicieron al respecto. Todo el rato. O sea, que eso fue, él lo cuenta igual en el documental y todo, trabajaba en una revista que se llamaba Mundo Diners, que él contaba que era una de las pocas revistas que en la época, ¿no es cierto?, estamos hablando del año 83 al 92, una de las pocas revistas que se publicaba y promocionaba las artes. Entonces a él específicamente le tocaba ir a ver teatro y iba a ver en promedio 3 obras a la semana. Y entonces así él fue, por una cosa de su trabajo, juntando estas fotos, y a la revista él le entregaba una, dos, pero el resto las fue guardando. Y claro, en el fondo al final son casi 10 años, y como él mismo decía, él nunca fue consciente de crear este archivo. De Mm. hecho, él no se acordaba ni de las obras, ni de las fotos, y él siempre cuenta que cuando ya llega a la exposición y ve las fotos como montadas a muro, más encima como en gran formato, ahí Jorge Brandmeier recién se da cuenta como del tremendo valor que tiene sus fotos y se da cuenta, ¿no es cierto?, de todo el trabajo que había hecho y que finalmente, sin quererlo, de manera muy inconsciente, creó uno de los archivos de fotografías de teatro más grandes que tenemos en nuestro país, y con los actores en escena, que esa es otra particularidad. Nosotros igual en el archivo trabajamos con fotos de René Combó, por ejemplo, que es otro gran archivo del teatro chileno, anterior, ¿no es cierto?, a los años 40, 50, 60, y ahí, claro, es un archivo inmenso, muy rico también, pero las fotos en esa época eran posadas.
Entonces, aquí aparece un archivo en donde no, pues la escena es en escena, o sea, Jorge iba como cualquier espectador, entraba a la sala y desde ahí sacaba sus fotos y él cuenta, ¿no? Que al final no, esta exposición también y reúne a mucha gente, esa era la reflexión, ¿no? Como una persona es capaz de crear un archivo que reúne a mucha gente. Mm. Y una de las cosas que para nosotros fue súper importante, que tenía que ver con la documentación de estos materiales, era realmente averiguar quiénes eran todos los creadores. O sea, como que esa pega fue muy interesante, de tener la foto y decir, ya, pero no nos basta solo el nombre de la obra, quién es el director, el escenógrafo, iluminador, vestuarista, el elenco, la sala. Entonces ya ahí aparecía gente, aparecía gente, aparecía gente. Entonces ha sido lindo eso, ¿no? Como un solo fotógrafo finalmente ha podido congregar a toda una red de personas, no solamente actores y actrices, sino que creadores teatrales de diferentes áreas y disciplinas. Por ejemplo, también muchos artistas visuales que en esa época hacían mucha escenografía. Y un montón de personas. Entonces, eso fue muy impactante hasta para el mismo Jorge. ¿Y cómo fueron abordando este montón de personas? ¿De qué manera ustedes fueron construyendo como recopilando estas experiencias, encontrándose, entrevistando, no sé qué fue, de qué manera se produjo eso? Como ya teníamos un montón de personas, ¿y ahora qué? Bueno, eso también fue muy bonito. La exposición y el libro se llama nosotros Fragilidad y Excesos y tiene como una frase que le sigue, ¿no? Que es archivo abierto de la escena teatral chilena 1983-1992. Y esta idea de archivo abierto fue muy bonito porque con la María de la Luz en un comienzo no la teníamos tan clara. Y de hecho fue Camilo Yáñez quien nos propuso esta idea de, oye, ustedes ya se están, nosotros nos empezábamos a juntar con las compañías, ¿no? Teníamos tal foto, sabíamos que era de tal compañía, entonces llamábamos a una persona y esa persona en ese intercambio, que era como, oye, ¿nos ayudas a documentar estos archivos? En ese intercambio nos decía, oye, pero yo tengo la ficha de esa obra, ¿les interesaría? Ah, ya, buenísima, a ver. O, ¿no es cierto? Oye, tengo el programa de mano de la obra, se los mando, lo quieren, y así empezamos como a recibir un montón de materiales más que no era algo que nosotros esperáramos, sino que se dio como súper así, y luego de que empezó a pasar eso como acontecimiento, dijimos ya, la exposición no pueden ser solo las fotos. Aquí necesitamos contextualizar, poner en diálogo, entender la época, los modos de producción de la dictadura, que también son súper particulares, y ahí nace esta idea del archivo abierto, como tenemos la colección de fotografías, pero necesitamos también contar lo que pasaba afuera de la escena. Entonces, los mismos creadores, de repente revistas, recortes de prensa, y empezamos como de a poco, ¿no es cierto?, con un equipo, con personas de historia, de artes visuales, de teatro, a elaborar como esta idea del archivo abierto. Y la gente fue muy bacán, pues, porque se generó como una comunidad muy bonita en torno a este archivo, en donde las personas decían, hoy tengo este material y en verdad se está echando a perder, ya, entonces empezaron a haber como miles de materiales nuevos que se fueron incorporando, y en base a eso, ¿no es cierto?, se creó la exposición y que también está en el libro, no sé, por ejemplo, hay un muro con puros afiches de obras que fotografió Brand Mayer y se va contando todo el relato histórico, entonces aparecían temas como el exilio, entonces como que ya, eso también tiene que aparecer, ¿no es cierto? Un montón de compañías, de personas de teatro que tuvieron que partir, algunos volvieron, otros nunca volvieron, luego ya apareció el trole y toda esa movida de Ramón Grifero, entonces lo entrevistamos, él nos entregó un montón de materiales muy interesantes, como por ejemplo stencil que se usaban en la época para promocionar las obras y se rayaban en los postes, en las calles. Por ejemplo, unos volantes que tenían cuando había toque de queda, entonces se cambiaba la hora de la obra. Entonces tenían como los volantes para repartir a la gente como, oye, la obra hoy día empieza una hora más tarde. Entonces, empezar a descubrir como ese tras escena fue muy maravilloso. Y también descubrir esa escena, también, porque uno tiene muchas ideas del teatro en dictadura,
y de ese momento histórico y llenar ese momento de color, de fiesta, de obras súper irónicas, súper críticas, de personajes trans, de un montón de cosas que uno decía, pero esto ya era tema. De repente aparecían en las imágenes, no sé, como el maltrato hacia la mujer, como temáticas que uno decía, esto ya estaba, o sea, el teatro ya lo estaba elaborando, más encima en un contexto muy difícil. Entonces apareció un color de esa escena de los 80 que fue muy interesante. De hecho, Jorge contaba que él muchas veces le tocaba ir a las obras y era él y otra persona. Entonces, él a veces, claro, como que a veces no tenía mucho tiempo, entonces sacaba un par de fotos y se iba, porque tenía que ir a otro evento artístico a fotografiar, ¿no? Y a veces decía, me tenía que quedar hasta el final de la obra porque éramos tan poquitos que se iba a notar demasiado si me paraba y me iba. Entonces él también recuerda que era duro, era bastante duro, o sea, poca gente iba al teatro, los actores lo daban todo en escena y no había un contexto que apoyara a eso, ni en términos de difusión, menos de pensar en fondar ni apoyos económicos, entonces era como todo a pulso, y ahí Jorge también como que se fue dando cuenta de como la postura de lo que significaba hacer teatro. Y lo otro bacán que tiene el archivo, que también habla de este contexto, es que aparecen todas las salas de teatro. O sea, tú tienes el Teatro de la Católica, el Antonio Varas, ¿no es cierto? Grandes salas de teatro, y tienes también el teatro emergente de la época, o salas más pequeñitas, o como compañías como mucho más, que tenían menos como capacidad de producción. Entonces, como que eso también es muy rico del archivo, como que es una muestra de muchas salas de Santiago. Había un centro cultural en la Arrayán, por ejemplo, que yo no tenía idea, y aparecen un montón de salas, ¿no es cierto? Bueno, el Conventillo, eh, una sala pequeña que era de Raderigán, ya no me voy a acordar el nombre, pero la Cámara Oscura, creo que se llamaba. Y así, bueno, el Ictus por otro lado, entonces también esa riqueza de lenguajes, ¿no? Y como el archivo alcanza a agarrar la transición, ya aparece, ¿no es cierto?, Teatro de la Memoria, ya aparece La Negra Ester, es parte del archivo también, La Tropa, que antes La Tropa no se llamaba La Tropa, se llamaban Los que no estaban muertos, y en relación al contexto que estaban viviendo. ¿Ya? Entonces aparece también como el tema no, porque se venía el no, entonces eran los que no estaban muertos. Entonces también el archivo alcanza a agarrar como todo ese cambio. También toda la movida que instala, ¿no es cierto?, el Teatro Fin de Siglo con Ramón, y luego ya el Teatro de la Memoria con Alfredo. Entonces como que es un archivo que abarca muchas poéticas. Qué bonito todo lo que dices, como que siento que se puedan como concluir o sintetizar muchas cosas. El archivo cómo genera comunidad, comunidades de aprendizaje, comunidades, archivo como espacio de encuentro, como esto de que la gente les pasaba materiales y así y se iba agrandando el archivo. Cómo complejiza las narrativas también sobre un periodo histórico, o sea, esta idea como ya, teatro en dictadura, pero todo el color que tiene, las aristas, etcétera. Y el archivo también como permite mapear, como lo que decías tú, estas salas de teatro, o sea, todo eso lo encuentro muy, muy bonito en lo que nos estás relatando ahora. Oye, Pato, ¿y cuál fue, bueno, no sé si tienes una reflexión sobre eso, pero también preguntarte cuál fue tu rol, qué fue lo que hiciste tú específicamente? Sí. No, que me quedé pensando en el tema de las salas, claro, como que esta idea del archivo que no se completa nunca, porque en un momento pensamos hacer como un mapa de las salas, y al final no lo hicimos porque era tanto que excedió como nuestra capacidad de producción, pero como les decía, construimos como todo un relato histórico que al final eran puros documentos originales. En un momento como que era tanta cosa que dijimos ya, fuera las fotocopias, aprovechemos que tenemos como material real, entonces eran los originales marcados. Y bueno, dentro de la exposición a mí me tocó participar desde diferentes áreas, ¿no? Desde el fondar yo fui el productor y toda la pega que implica eso, que yo nunca había producido. Entonces también ahora como que miro desde otro lugar a los productores y a las productoras. Y también de investigación, ¿no? O sea, como y de documentación.
Esos fueron mis roles, o sea, como buscar hasta el último creador de cada foto y que todos fueran identificados, y de hecho logramos identificar casi todas. Fueron muy poquitas fotos que no supimos quiénes eran o qué obra eran, pero entonces mucho contacto, ¿no? Como ya, esta foto sabemos que fue en tal sala, ¿quién puede saber? Llámate a este, búsquete a este. Y bueno, fue muy interesante ese conocer y armar todo el material. Con María de la Luz trabajamos bastante, o sea, como funciona un poco también en las artes, ¿no? Como que uno al final termina haciendo todo. Entonces fue investigación, fue curaduría, fue después edición del libro, fue armar la exposición, fue desarmar la exposición, bodegar la exposición. O sea, fue todo, o sea, todo lo que implica eso, como con unos film de plástico gigantes, enrollando estas fotos en gran formato, llevándolas, o sea, días. Fue harta pega, y ahí, bueno, nos ayudó mucho también el equipo. Por suerte en el archivo somos como más personas. Entonces también ahí participó harto el Jonathan Aravena, que él también trabaja con nosotros, la Anita María, que también es parte del equipo. Harta gente, en verdad, muchos estudiantes que también fueron partes por pasantías de la universidad. Entonces igual fue un proyecto, por ejemplo, súper transdisciplinar, que eso también, pues, o sea, como que estaba María Laluz y Jorge, quienes vivieron la época, que vieron las obras de teatro, Camilo, que también fue parte de esa época, pero ya Camilo también es un poco más joven que ellos, y ya yo que no había vivido la dictadura. Entonces era súper interesante esos encuentros y desencuentros entre las ideas preconcebidas que uno tiene, a lo que realmente era, o a ellos que habían vivido esa época, verla de otra manera. Como, o acordarse, ¿no? Ah, sí, esta obra, oye, esta obra trataba de eso, es verdad. Y entonces como que se va reelaborando, ¿no? Como que el archivo permite eso, como entender que definitivamente no existe un único discurso y que definitivamente todos los discursos que se han creado en torno a eso vuelven a reinterpretarse. Y pasaba mucho, por ejemplo, muchos actores no se reconocían en las fotos. Por ejemplo, Tomás Vidiela, que tuvimos la suerte antes de que falleciera, que pudo ir a la expo y todo, y él decía como que, decía, Tomás, eres tú, no sé qué. O sea, no lo podía creer, porque en el fondo fueron imágenes todas súper inéditas, estuvieron en una caja de zapatos en un closet casi 40 años. Entonces también ahí uno se da cuenta como de la magia, ¿no? De la magia del archivo, en este caso de la fotografía. Como que te sigue reinterpretando la obra, y a mí me pasaba también como actor ver, por ejemplo, las puestas en escena y reconocer mis propias estéticas, ¿entiendes? O sea, como creador tú te das cuenta, oye, ya esto no lo inventé yo. Poner así el telón, ¿cachai? O ciertas disposiciones como decisiones escénicas que tú ves en la foto y tú dices, de ahí viene, po. O sea, que al final uno no inventó nada. Eso fue bonito también. Oye, y sobre este trabajo que ustedes hicieron, yo estaba pensando mucho en el tema de la curatoría, como de qué manera hicieron esa selección. Por ejemplo, las fotografías que pusieron en la exposición después fueron las mismas que pusieron en el libro, o se hizo una selección nueva, o se agregaron fotos. ¿Cómo fueron trabajando con eso, con esas posibilidades también? Claro, las fotos en total eran 1580 y nosotros decidimos ponerlas todas. Entonces el archivo completo se proyectaba en un video que era un loop. Entonces eso era bonito, ¿no? Porque la exposición, si tú querías realmente ver todas las fotos, te podías sentar en unos sillones y a muro se proyectaron todas las 1580 y todas documentadas. Entonces igual, imagínate. Y ahí fue como ya, aquí está el archivo completo, o sea, esto se abre y se comparte completo. Pero claro, las impresas, que es otra manera de ver el archivo, esas fueron en total 110, que las imprimimos en dos formatos, en gran formato y en mediano formato. Y ahí el proceso de elección de curaduría fue súper interesante porque
al principio teníamos ideas de las cosas, como esta obra es súper importante, cómo no ponerla, pero veíamos las fotos y no eran tan interesantes desde la perspectiva visual, porque en el fondo estábamos armando una exposición que tiene también una cosa visual. Entonces también muchas obras que de repente eran como, wow, pero las fotos no, por distintos motivos, no eran tan buenas. Y obras que no teníamos idea que existían ni que nada, eran unas fotos así espectaculares. Entonces nada, empezamos a verlas y íbamos pasándolas en la sala de reuniones, proyectándolas, ya está, y como que eso fue igual bien en equipo, que eso fue bonito. O sea, si nadie del equipo prendía con ninguna, ya sigamos a la otra obra y las veíamos. De repente alguien decía, oye, esa, ya. Y fueron varias selecciones, pues, o sea, partimos, no sé, ¿cierto? O sea, de las 1580, primero, no sé, pues, 500 y después 200, ya hasta que llegamos a las 110. Pero también tratando, por ejemplo, de que nadie quedara fuera, ¿cierto? O sea, no podíamos poner puras fotos del Antonio Varas o puras fotos de el Ictus, no, era como tratando siempre de que aparecieran todos los creadores, todas las compañías, los grupos, los distintos grupos, las distintas salas. Entonces eso también mandaba, ¿no? Y como lo que y ahí también fue como un lanzarnos a qué nos provocan estas fotos, como muy desde la sensibilidad de la foto, ¿cachai? Porque a veces nosotros manejábamos la temática, no sé, Pueblo del Mal Amor, Yunisilla Radrigán, y de qué se trata la obra, y entonces hay un tema, pero la foto al final proyectaba de repente cosas distintas a lo que uno sabe de la obra. Entonces eso también era muy bonito. Y a partir de eso se crearon 4 como estaciones, o 4 que nosotros les llamamos ejes curatoriales. Entonces el primero era el desamparo y el desarraigo. Y eran todas las fotografías que nos provocaban una tristeza, una pena, ya sea por la pérdida, por la muerte, porque eran fotos muy nostálgicas, porque tenían que ver con el exilio. Ya, esa es la primera, el desarraigo y el desamparo. Después la segunda categoría fue el poder, la violencia y las parodias de esa violencia. Porque tú te das cuenta que ahí también va apareciendo todo esto, pero no era desde un lugar como, no sé, como esa denuncia que aparece post-dictadura, como el teatro post que viene como a denunciar y aparece el testimonio de lo que fue. No, aquí no. Aquí el poder era todo metafórico, porque obvio, ¿no? Estaban en riesgo sus vidas, la censura, entonces aparece esa crítica al poder siempre un poco desde la comedia, desde la sátira, desde la ironía, pero muy potente igual. Entonces ya, la segunda estación fue el poder, la violencia y sus parodias. El tercer eje curatorial fue la fiesta y el destape. Entonces ahí iban todas estas obras como Vodevile, Café Concert, era toda una movida en dictadura esa estética. Y todas las obras que incluían un destape, ya sea político, un destape sexual, un destape de género. Entonces ahí, por ejemplo, estaba La manzana de Adán, ¿no es cierto? Como ya obras que proponían un destape o una fiesta así. Y la última categoría era las identidades. Y le pusimos identidades, rescate y construcción, entendiendo esta idea de que habían obras que intentaban rescatar una identidad del pasado y obras que venían a construir otras identidades, ya sea porque estaba toda la onda New Age, ¿no es cierto? Como ya empezaba a sentirse esta cosa como más posmoderna de alguna manera, o obras como clásicas de una identidad clásica como La Pérgola de las Flores, ¿no es cierto? O La Nona, o ciertas obras que proponían, ¿no es cierto?, como una identidad, o la pregunta por la identidad. Y esos fueron como llegamos a esos 4 ejes. Y a partir de eso se configuró como la curaduría. Además, estaba todo el archivo completo proyectado y además un muro con todo el contexto y archivos y documentos de contexto, más el muro de los afiches y además audiovisuales. Entonces hicimos 4 grandes audiovisuales con extractos de obras fotografiadas por Brandmeier, y que eso fue obras que fueran interesantes y que fueran archivos que tuviéramos. Porque uno no tiene todas las obras grabadas, entonces ahí la curaduría también tenía que ver como con las capacidades que uno tiene y cómo articular ahí unos relatos. Entonces también ciertas entrevistas
extractos de obra. Por ejemplo, hay un documental que es súper conocido que se le hizo a la Negra Esther y que lo grabaron en San Antonio, entonces un pedacito de ese, íbamos pidiendo las autorizaciones a los creadores audiovisuales, extractos de obra, entonces era como bien completo. Y eso se trató de traducir, bueno, en el documental y en el libro. Oye, Pato, bueno, está la exposición, el documental, el libro, pero además hay otros materiales, ¿o no? Que son como una serie de entrevistas, si nos puedes contar un poco de eso. Sí, sí. Claro, cuando ya hicimos el proyecto, todavía nos quedaba como financiamiento, y ahí María La Luz tuvo esta idea de entrevistar, que, bueno, se llaman cortos de conversación, relatos de actrices, y decidió entrevistar, claro, a 4 actrices, que es la María Izquierdo, la Pali García, una actriz que se llama Miriam Espinosa, que es de Valparaíso, que es justo de la única obra que no es de Santiago, entonces fue como recuperemos esas creatividades, y la Laura Pizarro, que es del grupo de los que no estaban muertos, que después fue La Tropa. Y fue súper lindo porque fue una conversación a partir de la foto de Jorge Brandmeier y develando el personaje. Entonces ahí la María de la Luz les preguntó y conversó en torno a la creación de ese personaje, el contexto de creación, de qué iba la obra, y un poco también analizando la imagen, como qué era esa escena, como tratando de reconstruir ese momento. Y están buenísimas, esas cápsulas van a salir en el canal de YouTube de GAM. Ya se liberó una el martes pasado, mañana otra, hasta el 7 de septiembre, y van a quedar ahí harto tiempo, y después yo creo que también las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y también como con la voluntad de destacar también como el poder de la mujer en el teatro en esa época, porque al final tú te das cuenta que la mayoría de los directores eran hombres, la mayoría de los diseñadores eran hombres, entonces es una época donde la mujer, la presencia de la mujer aparece mucho desde la escena, desde la actriz, más que otros roles, como es hoy en día, ¿no? Que bacán que sea así. Entonces ahí fue como, necesitamos entender cómo vivían estas mujeres esa creación. Y ahí ya se liberaron esos cortos que están súper entretenidos. Y me quedé pensando lo que me habían preguntado de las distintas curadurías. Claro, por ejemplo, para el libro incluimos fotos que en la expo no estaban como las fotos impresas. Sí, ahí volvimos a replantearnos, ¿no? Fue como ya, pero en el libro, y volvimos a revisar todas. Eso fue harta pega, como en verdad que en el libro queden las que tienen que quedar, o las que... Entonces hicimos una nueva revisión, y claro, hay fotos que aparecen en el libro, que en la exposición aparecen solo en ese loop, que les decía que aparecen todas, pero que no habían sido impresas. Entonces igual sí, como que la misma curaduría también fue mutando y cambiando. Oye, Pato, y para ti como investigador, productor, ¿cuál fue para ti como un gran descubrimiento? ¿Con cuál foto te quedaste como un tesorito que hayas encontrado en este proceso de investigación? Eh, ¿Algún documento que quieras destacar, digamos? Sí, que me dan ganas de mostrárselo. Eh, Muéstralo. sí, a ver, tengo el libro acá. A ver, espérense, espérense. Qué bonito. Sí, muy hermoso. Vi el docu el otro día, estaba súper bonito también. Ya no tengo pendiente. Pero yo vi el tráiler en la presentación del libro y se veía Del libro, bacán, estaba sí. muy bonito. Ya, no, les voy a mostrar una foto que es de una obra que se llama Prohibido escaparse del zoo, que para mí es como muy bonita. Y él es un actor que falleció. Y este para mí fue como mi tesoro. No, pero él se llama Rodrigo Álvarez y fue con la compañía de Los Cuatro, montaron esta obra en el año 88, una obra de Darío Fo. Y esa fue así como la que más me impactó, pero es difícil, uno le agarra cariño a muchas fotos. ¿Y por Pero qué bueno, por qué te impactó?
Como Esa que, foto en ujú, particular sí, la ¿qué te encuentro pasó con como ella? un cuadro. Bueno, sí, como un cuadro medio barroco, y como la tela y la expresión. Por eso me impactó mucho. Como la luz, sí, es como claro oscuro, muy del barroco. Me encantó. Bueno, eran verdaderos cuadros las fotos en la expo, en verdad. Y eso pasaba mucho, como que a veces se te olvidaba que estabas viendo fotografías o que estabas viendo teatro y eran verdaderas como pinturas, así, como relatos pictóricos. Eso sí fue muy bonito. Y nada, bueno, yo aprendí mucho porque yo no tenía idea de curaduría ni de relato como de artes visuales, ¿no es cierto?, de producción, no me había tocado. Entonces, como que así en términos personales fue un proyecto de mucho aprendizaje. Después me tocó hacer mediaciones con escolares y esa parte también estuvo bacán, como tener como, y todo por Zoom, como súper pandémico, entonces era como encuentros con escolares desde el Zoom, pero igual pasaban cosas y me preguntaban y les interesaban y esa obra, no sé qué, y como, nada, como aprender con ellos también fue súper bonito, o sea, como toda la parte de mediación del proyecto, así fue un gran descubrimiento, como la mediación del archivo. ¿Y Eh, qué hicieron en específico? ¿Qué actividades hicieron con los niños? Hicimos clases abiertas y conversaciones, o sea, era como ya, primero, ¿qué saben de esta época? ¿Han escuchado hablar de la dictadura? ¿Qué conocen de eso? Como qué creen que de eso todavía existe, ¿no es cierto? Y también ligándolo mucho con la discusión, bueno, del estallido y como lo que estaba pasando en Chile. Y los cabros igual tienen una percepción súper especial y como que yo siento que se dan cuenta de esas cosas y les interesaba, si eso era lo más raro, porque yo decía, de repente, ¿cachai? Fotografías de teatro de los 80 como, pero se interesaban y veían por los personajes, y de repente se daban cuenta de cosas en las fotos que yo que las había visto 1000 veces, jamás me había dado cuenta, así como, ahí atrás, hay no sé qué, y no, muy maravilloso. Como abiertos a este archivo, así como sin tanto prejuicio, quizás sin tanta información como a veces tenemos, entonces dejándose descubrir por cada imagen, igual ahí mostrándole las entrevistas, extractos audiovisuales, ¿no es cierto?, para hacer las clases más entretenidas, pero como súper participativo. Entonces para mí ha sido bonito descubrir que es un archivo que causa interés como transversalmente. También mucha gente que no es de teatro me ha comentado, oye, ¿qué onda ese libro? Parece que lo quiero, oye, ¿qué onda? A ver, la foto, ay, y viene con un relato histórico, ah, buenísimo. Y en el fondo también es un libro que tu foto que encontré, está como toda su información, como decía, de todos los creadores. Eso también, bueno, yo sé que ustedes como Arde también es como algo que uno ya tiene como una lucha, o sea, como políticamente, ¿cachai? Entender que el teatro es un arte demasiado colectivo y que todas esas autorías ojalá aparezcan. Y porque vas completando el acto teatral también. ¿No es cierto? Cuando conversas con un diseñador y él te va a contar cómo él percibió la obra o lo que él quiso crear, es un relato totalmente distinto a lo que te cuenta el director o lo que te cuenta una actriz sobre la misma obra. Entonces eso como que encuentro que enriquece mucho, mucho la memoria teatral, ¿no? Que yo siento que por mucho tiempo era como ya, el actor, la actriz, ya nomás el director de la obra, pero como poder incluir al resto de los creadores también ha sido como un desafío muy bacán y entonces tú ahora podés como entender este archivo entendiendo a todas las personas que trabajaron ahí. Oye, Pato, y sobre eso mismo, como, ¿qué pasó con la recepción de esta galería, de este libro? Como, ¿qué pasó con tanto los actores, las actrices de esa época que vieron estos documentos ahí montados, o espectadores? O no sé, yo me acuerdo que en la presentación del libro, María de la Luz planteaba que, por ejemplo, que fuera un libro que se vendiera en librerías, también tenía un objetivo como de compartir, de mostrar. Entonces, ¿cómo ha ido con esa recepción de los documentos, ¿no? Por parte de estas personas? Ha sido bien loco porque como les contaba, la Expo se estrenó en plena pandemia y eso fue fome porque no permitió que mucha gente fuera a la Expo. Entonces como que la gente fue
enero del 2020, luego llegó febrero y todo el mundo se va, llegó marzo, mucha gente iba a ir y quedó ahí como... Y ya luego en diciembre del 2020 igual fue más gente, pero claro, no, nos quedamos como con ese gusto a poco, como esto lo tiene que ver más gente. Bueno, y de ahí la idea de hacer el libro, igual lo bacán del libro, que como fue financiado por Fondar, hay un gran número de ejemplares que nosotros no podemos vender, sino que tenemos que regalar. Entonces ahora estamos en ese proceso de regalar el libro a... Lo Se quedó perdí, pegado el pato. Te perdimos. pero va a volver. Lo último que escuchamos fue que, bueno, que toda esta gente quedó, o sea, que en marzo iba a ir mucha gente y el libro, y ahí te quedaste pegado. Y ahí, ya. Entonces, nada, pues y ahí fue como, no, esto es impactante y claro, es súper costoso montar una exposición, ¿no? Entonces, la exposición ahora está guardada, pero claro, volver a montarla igual son palabras mayores. Entonces fue como, no, ya esto en verdad lo tiene que ver la gente, hagamos el libro. Y la suerte del libro es que como fue financiada por Fondar, hay un gran número de ejemplares que nosotros no podemos vender, sino que tenemos que regalar. Entonces, de hecho, ahora estamos como en esa campaña porque ya hemos empezado a distribuirlo a colegios, a escuelas, a bibliotecas municipales, a diferentes instituciones que les podría interesar, a escuelas de teatro, o sea, que ojalá que en todas las bibliotecas de las escuelas de teatro haya un ejemplar y esforzarnos porque salga de Santiago también. Ese es como el gran desafío, a pesar de que es un archivo súper metropolitano, igual tiene alcances nacionales, entonces igual queremos que el libro llegue a regiones. Como no, y estamos pensando, pero todavía no es oficial, no, de hacer un lanzamiento en Valpo también. Como que sí, tenemos ganas porque ahí también hay redes y bueno, con la Universidad de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, generar ahí un lanzamiento en Valparaíso sería bonito. Y es como el gran desafío, ¿no? Al final, que en verdad todo lo que hacemos, yo, ustedes dos también, ¿no? Que llegue, como, que salga de Santiago, que se abra, que se abra, que se abra. Y en ese sentido creo que este libro va a ser un aporte, yo creo, porque queremos que llegue a harta gente de regalo, esa es la idea. Oye, y claro, los libros circulan más rápido que las exposiciones en ese sentido. ¿Y la expo pretende mostrarla alguna vez, otra vez? Si es que se consiguen los fondos, o sea, la idea es volver a montarla. Sí, pues sí, en el archivo de la Escuela de Teatro de la Católica ya han hecho varias exposiciones con Bo, después con Poirot, ahora con Brad Mayer, y todas esas exposiciones están bodegadas esperando salir. O sea, en el fondo sí, mi idea es en un futuro, ojalá ya cuando pase un poco esto, postular algún fondo para circular. Sí, de todas maneras, o sea, la expo está guardada en todas hasta el último cuadrito está bodegado, bien guardado en cajas de madera, bueno, y ese es otro tema, el bodegaje, que en el teatro es un temazo. O sea, muchas veces las obras de teatro no se siguen dando porque no tienes financiamiento para bodegar y guardar las cosas, entonces tienes que botarlas o regalarlas o reciclarlas, entonces ahí ya la obra desaparece, porque ya, y en este caso sí, como que ahí hemos recibido harto apoyo de la Escuela de Teatro, que bacán, porque tiene infraestructura, tiene el espacio, porque son cajas gigantes. Y hemos podido guardar súper bien todos los materiales, esperando ahí a poder girar con esa exposición. Sería bacán. Sería muy bonito. Sí, aparte yo también pensaba como en el lanzamiento del libro, que bueno, de hecho igual lo conversamos, como esta sensación de estar en familia, un poco, como por parte de los actores, las actrices, sobre todo después como de este año duro que igual fue como para el teatro chileno, entonces eso igual fue muy bonito, muy emocionante, como se iban generando cosas, como generando emoción a través de estas fotos. Sí, fue bonito ese lanzamiento, porque claro, es como que estamos recién saliendo después de 2 años como ya, o año y medio encerrado,
y fue bonito, sí, sí, fue bien familiar ese lanzamiento, y yo siento que pasa mucho con las fotos también, o sea, son archivos que tienen esa suerte de que igual la gente ve y reconoce a ciertas caras, porque a veces también son actores que, bueno, salieron en televisión, que es otro cuento, pero igual, ¿no? Tiene eso como que, aunque tú no hayas ido nunca al teatro, o aunque no tengas una cercanía con el teatro, ves estas fotos y igual reconoces a algunas personas, entonces igual te es familiar. Y además que son obras como bien clásicas, entonces aparecen dramaturgos como Radrigán, Egon Wolf, entonces son obras, el mismo Jorge Díaz, entonces son cosas que sí, pues uno igual las tiene como en la mente, o el ictu, entonces pasaba mucho porque iba gente mayor y le contaba a sus hijos o a sus nietos o a gente más, oye, este teatro era el ictu y está en Merced, y bueno, todavía está, y este teatro hacía estas obras y era así, y después, no, que el teatro en la Plaza Ñuñoa, el teatro en la... Entonces se van como que todos esos relatos y tú te das cuenta que antes el teatro era súper importante, pues, o sea, como era como tema de conversación y llegaba mucha más gente que la que llega ahora también. Éramos menos también en Santiago, en fin, son hartos motivos, pues, pero son obras que de alguna u otra manera así como que todos han escuchado, por La misma Negra, Esther. Entonces iba pasando que, claro, es como una memoria que se sigue compartiendo y es una red que se sigue tejiendo. Eso ha sido bonito, po. Y encontrarnos gente de la fotografía, con el teatro, con las artes visuales, como que ese encuentro yo también lo encuentro súper bacán, porque en general yo siento que las artes en Chile funcionan súper separadas. A veces hasta con las mismas personas de diseño escénico no hay tanta relación, entonces como que un archivo también junte la foto con el teatro, con las artes visuales, con el diseño escénico, es como que te hace volver a recuperar como ya, si en verdad se puede trabajar en conjunto, como que también esta idea, ¿no es cierto?, de la interdisciplina, que es como muy del siglo XXI y es como, no, o sea, el teatro siempre fue interdisciplinar. Aparecían los afiches, o sea, ver un afiche, diseño Russell Bru. Entonces estaba para Russell Bru diseñando, ¿cachai? Y es como que unas redes que yo siento que hemos perdido muchas veces por esta idea de especializarnos tanto. Y que no, porque si uno va para atrás se da cuenta que esas redes ya existían y que las artes estaban conviviendo súper intrincadamente. Claro, como que aparece. Mm. Sí. Oye, Pato, y ya como para ir cerrando. Bueno, después de haber visto todas estas fotos, haber conversado con todas estas personas, haber leído mucho, etcétera, em, ¿cuáles serían, según tu visión, las características de este teatro entre el 83 y el 92? ¿Cuáles serían las búsquedas de este teatro, las estéticas? ¿Qué cosas ven en común? Porque es como intentar hablar de una época, ¿no es cierto? Ya ha pasado tiempo, entonces podemos observar con esa perspectiva temporal una época. ¿Qué cosas se te vienen a la mente para describir? ¿Qué cosas en Sí. común? Bueno, es un teatro, me gusta hablarlo como en presente, ¿no? Es un teatro, no más que era, pero es un teatro porque uno lo ve en las fotos. Súper de mucho trabajo, o sea, yo sentía que los actores como que ensayaban mucho. Es un teatro como muy comprometido, independiente con qué, con distintas ideas, ¿no? Pero muy comprometido. Es un teatro de mucho oficio en el sentido de que tú sabes que eran producciones que no tenían ni un peso, que muchas veces yo creo que los actores tampoco ganaban honorarios, entonces eran otros sistemas de producción, las obras duraban mucho más en cartelera. No es este método que existe ahora, ¿no es cierto? Que una obra tú ya la haces y todo y estás 3 fines de semana y es como ya, bacán, tuve temporada, pero no, o sea, estas temporadas duraban meses, tenían reposiciones, eran obras como que tenían también una cosa pedagógica que uno la ve en los programas de mano, ¿no? Que hay una voluntad también por explicar un contexto, explicar un autor, explicar una idea. Entonces uno ve los programas de mano y aparecen todos los creadores con su foto, como muy de identificar al artista y acercar a ese artista a la comunidad.
es un teatro que también, ¿no?, se sostiene en base a mucha metáfora. Esto no lo estoy diciendo yo, también tiene que ver con cosas que ya han sido estudiados del teatro en dictadura, ¿no? Pero muy, en general, minimalistas, que eso me llamó mucho la atención porque encontré que era un punto en común con el teatro actual. O sea que al final las obras se armaban con 2 sillas, una mesa, un cordel con unas telas, y eso yo lo había visto ahora, lo he visto en el teatro actual. Entonces, eso era bonito, como que hay una cosa como minimal que el teatro ya tiene hace tiempo, por lo menos el teatro en Santiago. Y creo que podríamos decir el teatro en Chile. Eh, un teatro muy sustentado en los personajes, que esa sería una diferencia de ahora, ¿no? Que el teatro como que está atravesado por distintas medialidades. No, este es un teatro en donde es el teatro de personaje. Entonces, por ejemplo, los vestuarios eran súper importantes, porque hablaban y narraban, más que la escenografía, más que la iluminación a veces, o más que las proyecciones audiovisuales que no existían, ¿no es cierto? Era un teatro como de personaje. Entonces tú ves las fotos y al tiro puedes decir, ah, este personaje era así, yes. Eran como personajes súper reconocibles también. Entonces no sé si era un teatro que quería inventar tanto nuevo, sino que también recuperaba todo el rato como cosas muy del inconsciente o de la cultura popular. Eh, un teatro, bueno, muy político, porque al fin, ya hacer teatro era político. Yo creo que no se necesitaba subrayar como esta idea de que el teatro político es aquel teatro que habla de política, no, sino que el teatro político es el que está ahí y que está, a pesar de ser perseguido, a pesar de ser censurado, a pesar de que haya toque de queda, entonces tienes que acomodarte, entonces la obra era a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Y a pesar de que no tenías difusión, que los medios te invisibilizaban, que había un temor de salir a la calle, por lo tanto ahí la gente dejó mucho de ir al teatro, y aún así buscar alternativas para acercar a la gente al teatro. Entonces, por eso que aparece mucho la comedia, mucho la sátira, mucho el café con porque claro, son a lo mejor estilos teatrales que ahora como que han pasado de moda, o que en general la gente de teatro se busca como, no, tiene que ser una obra más política, y yo quiero hablar y quiero denunciar, ya. Y en esa época, que a lo mejor podría haberse tenido mucho esa idea, no, era, la gente tiene que ir al teatro. Entonces, que lo que va a ver, que sea atractivo, que sea gracioso, o sea, ya yo sentía que la atmósfera era tan densa que la gente también quería ir al teatro a pasarlo bien, muchas veces a olvidarse de lo que estaba pasando en la calle, o integrar lo que estaba pasando en la calle, pero a través de la risa y el humor y la sátira. Entonces uno no se encuentra con un teatro como lamentario, o que se lamenta de sí mismo, o que se entiende, o estamos siendo asesinados, no sé, que uno podría pensar, porque eso era algo que estaba pasando. Sin embargo, en la escena, eso era elaborado desde otro lugar, un lugar como muy optimista, con mucha fuerza, con mucho color, que eso también fue un gran descubrimiento, como uno dice la dictadura, sobre todo gris, la depresión cultural, y no, es como un teatro como con lentejuelas, con colores, con unas luces unos focos como con luces como azules, verdes, rojos, peluca, maquillaje, se usaba harto el maquillaje, ahora como que uno a lo más como actor, ya te echáis una base, a lo más, yo por ejemplo a veces me pinto las cejas porque como no tengo, pero así, bueno, depende de la estética de la obra, pero aquí no, porque aquí el maquillaje le llevaba y como harto zapato, como el zapato del personaje también, yo siento que aparecía harto en las fotos, los tacos, los zapatos, los bototos, como que aparecía mucho. Bueno, aparecían muchos personajes también como lisiados, que creo que también es una forma de hacer aparecer la tortura, el dolor, como personaje en silla de rueda. Hay una foto que a mí me encanta, que sale un personaje con el ojo vendado, que es la muerte accidental de un anarquista, que estuvo también hace poco en cartelera, bueno, y no pudimos dejar de pensar como en el estallido, y en todas esas personas que perdieron uno o dos ojos, y era como, acá está, así, como que acá aparece. Así se ve el personaje de al medio. Y a ese otro, el militar, le falta un pie.
Entonces como que esos símbolos, no sé, a mí me pasaba de repente como un efecto de dark, como esto ya pasó o va a pasar, como es muy loco eso con los archivos. Bueno, yo creo que a ustedes también les pasa todo el tiempo, pero como que realmente así, como ¿por qué este gallo ya estaba sin el ojo en el año 85 y ahora en la calle lo que está pasando? Entonces, eso es muy maravilloso, yo encuentro, porque es un valor que tiene el teatro, como de recoger aquello que está pasando y aquello que va a pasar. Entonces, como que medio premonitorio, era como, ¡oh! A veces nos sorprendíamos mucho, pero eso, y un teatro con mucho entusiasmo, con mucha energía, porque tú sabías que esos artistas estaban ahí haciendo todo, muchas veces. Bueno, como el teatro igual hoy el día sigue siendo así, ¿no? No hace todo. Pero eso también es algo en común, yo diría, como que te la jugáis por entero y así la sala esté vacía. El mismo Jorge decía, muchas de las obras que él fotografió, habían 2, 5 personas, y tú ves las fotos y los actores, las actrices, en verdad lo están dando todo. Y imaginar que ese darlo todo era con 3 espectadores, es como decir, ya, como que había una necesidad de hacer, de decir, de expresión, que era súper potente. Qué bonito Difícil eso que igual. decís. Sí, pero qué bonito eso que dices de la conexión como espacio-temporal de los archivos. Esa cuestión media mágica que tiene. Oye, bueno, te iba a decir que en el documental me gustó mucho una descripción que decía el mismísimo Jorge Brandmeier sobre cómo él leía las obras, era como una especie de partitura que tenía que esperar, porque bueno, las obras están en movimiento siempre, entonces sacar fotos es muy difícil porque salen movidas, qué sé yo, en esa época más encima fotos con rollo, no como ahora cámaras digitales, había que hacer solo algunas, cómo él tenía que esperar a que los movimientos, como entender cuándo el movimiento, no sé, una bailarina salta y en algún momento del salto en el aire hay milésimas de segundo donde ahí se detiene y ahí él puede sacar la foto y sigue, como entender los silencios de los movimientos, una cosa así, para poder ser fotógrafo de teatro. Eso lo encontré muy bonito. Y lo otro que me llamó también mucho la atención del documental, este tipo de documentos, estas cartas, por ejemplo, de censura, que le llegó una a la misma María de la Luz, como relevar ese tipo de cosas, o lo que nos contabas al principio de la entrevista, estos stencils, estos papelitos como sistemas de producción que suceden en una dictadura. Eso lo encontré muy interesante también, como comentario. Eso del movimiento que contaba Jorge, sí es maravilloso, porque son cosas que uno no pensaría como desde el teatro, es muy del ojo del fotógrafo. Y claro, o sea, imagínate, 10 años estuvo haciendo eso, entonces obviamente que ya después era experto, o sea, sin buscarlo, era un experto en teatro, porque sabía exacto lo que dices tú, él iba con una cámara con rollo, entonces no podía tirar así nomás y no podía perder la foto, que todo eso era más costoso. Y en el fondo eso es lo bonito porque son archivos que también son obras de arte y que tienen una autoría en la foto misma, ¿no? Hay una construcción. O sea, él saca la foto en un segundo preciso y eso nos transmite a nosotros un segundo de la obra. Imagínate, un segundo de una obra de teatro. Y a partir de ese segundo es que estamos como conversando todo esto que estamos conversando, analizando todo lo que estamos analizando. Eh, entonces sí, es súper interesante como él descubría esa suspensión y ese era el momento, ¿no? Ese era el momento. Además que él no había visto las obras antes. Entonces realmente tiene una cosa como del acontecimiento teatral que también uno dice el aquí y el ahora. No hay una preparación, no sé, es como una foto que es muy del instante. Porque uno podría decir, no sé, un retrato. Tú tienes a la persona ahí, puedes ir viendo la luz, le dices, mira para allá, mira para acá, o si yo voy a sacar un paisaje, puedo... Aquí no, es como que me siento, empieza la función y ahí fue. Y en general, de las 1580, todas son buenísimas, y eso es lo impactante. O sea, hay muy pocas borrosas, y las borrosas también tienen una cosa muy hermosa, pero la mayoría son
así como buenas fotos. Y en relación a lo otro que comentaste, sí, pues bueno, eso sale harto en el documental, ¿no? Esta idea de la persecución, esta carta que era de un comando trizano, que era un comando militarizado de carabineros de Chile, que le llegó a más de 60 artistas, entre los cuales estaba la María de la Luz, y les llegó a su casa. Será como, sé dónde vives, por la puerta de tu casa, y decía, cualquier mención de esta carta como el espacio público tendrá sus consecuencias. Y ahí, bueno, fueron muy valientes porque ellos igual decidieron decirlo, y a partir de eso viaja el actor de Superman, Christopher Reeves, se llama, ¿no? Y viene para acá como en representación del Sindicato de Actores de Estados Unidos y hace una gira y lo recibe acá Jaime Celedón, y Superman se queda en la casa de él, y a partir de eso una de las revistas, no sé si la APSI, no recuerdo ahora en este minuto, hace una caricatura, y que es Superman llevándose como una guagua y tiene la cara de Pinochet. Entonces como que sí, bueno, hoy día nos reímos, pero en ese minuto imagínate recibir esa carta, y la carta era, váyanse. O sea, usted está propagando la cultura del paradigma comunista, por lo tanto es una amenaza para este país, retírese ahora y no le diga a nadie de esta carta. Y en la carta venía un dibujo de una persona, de una silueta de una persona, con un blanco del tiro acá. O sea, eso venía en la carta. Bueno, y historias como esa miles. En la entrevista con Ramón Grifero también nos relataba cuando hacían estas fiestas en el Trolley, que eran fiestas como del mundo underground, las primeras fiestas como más libertarias, cuando ya se podía hacer, y que igual llegaban los pacos siempre, entonces había ahí una negociación, y muchas veces los carabineros ni siquiera no entendían nada, como quién es esta gente, por qué está vestida así, y como que por la misma ignorancia los dejaban, que no era como, ya, están unos locos que... muchas historias de lo que significaba hacer teatro en esa época. Bueno, están en el libro, están en el documental, que bueno, aprovechar a decir, ¿no? El documental está gratis en Escenix, y el libro también lo pueden comprar en librerías, no sé el precio exacto, pero igual creo que está bien barato para lo que es, porque igual es un libro de foto con un papel, de editorial 8 libros, ¿cachai? Igual se ve espectacular. Y eso está en la Metales Pesados, en la Clepsidra, en la Antártica, y en la librería Prólogo. Lo pueden encontrar el libro, ahí para pasar los datos. Javi, ¿tienes más preguntas? No, quedé con ganas de ver el documental que no lo he Sí, visto y las está cápsulas de súper bueno. video. Yo las Sí, cápsulas de video las voy a ver ahora. El documental está buenísimo. Está muy bacán. bonito. Sí. Oye, Pato, gracias. Felicitaciones por el trabajo, está hermoso. Da para mucho. Y gracias por tu tiempo, por compartirnos. Sí, muchas gracias, Pato. A ustedes, para mí es un honor ser entrevistado por ustedes. Como les dije, yo admiro mucho la labor que están haciendo en ARDE. Me encanta como que podamos dialogar, conversar, compartir. Eh, el archivo Brandmeier está ahí y está como esperando a que investigadores, creadores vayan al archivo, se utilice, se difunda, se estudie. Son 10 años de teatro, entonces eso da para mucho, para muchas tesis, para muchas investigaciones, reelaboraciones, creaciones artísticas a partir, bueno, ustedes sabrán de eso, ¿no? Pero bacán que también ustedes se interesen por este archivo y hayan hecho esta conversa, y el archivo se pueda seguir expandiendo, que es lo que yo creo que todos estamos como en esa. Y activar los archivos, que es la fase más bonita también, o de las más bonitas de trabajar con archivos, cómo activarlos. Sí, activarlos y romperlos y reimaginarlos, y en ese sentido Jorge es como muy abierto, entonces él también de repente hacíamos locuras con fotos que cortábamos, las poníamos como
cosas que uno hace, inventa, y como que Jorge, espectacular, así como que una voluntad también de que se comparta esto, muy bonita. Así que muy bacán, muy Ya, agradecido. po. Gracias, Pato. Acá. Muchas gracias, Pato. Sí, A súper, súper ustedes, interesante. que Ya, estén po. bien, Igual, cuídense. un besito, que estén bien.